Sara, la matriarca, la madre de naciones, la madre que fue profetizada cuando ella prácticamente era una ancianita y todos sus órganos femeninos estaban muertos. Fue profetisa, fue la madre de Israel y la madre de ese niño, Isaac, el niño más importante del Antiguo Testamento, porque es el hijo de la promesa. Bueno, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por este maravilloso tiempo de enseñanza, porque sabemos que es un tiempo único, es el tiempo más valioso. Esto son los minutos de oro, la presencia viva de un Dios todopoderoso que está presente siempre en nuestras vidas, pero ahora nos ha regalado el día de reposo que trae doble bendición, doble unción. Así lo ha escrito Él, así lo ha dicho, así lo ha prometido y por lo tanto nosotros lo creemos. Señor Dios Todopoderoso, le damos inmensas gracias porque vamos a hablar, Señor, de un tema maravilloso. Un tema tan lleno de ternura, lleno de fuerza espiritual, un pilar de nuestra fe. ¿Cuál es? La profecía que Abraham y Sara iban a ser los escogidos, los que iban a proclamar la doctrina verdadera, la doctrina del Cristo, la doctrina del Todopoderoso a todas las naciones del mundo conocido, y hasta esta fecha se está cumpliendo. Gracias, Señor, porque Pedro nos habla claramente que Sara es la iglesia de Cristo, es la mujer que conoce el corazón de Dios y que teme a su Señor y que teme también su palabra. Gracias, Señor, por la obediencia de Sara, que a través de ella nosotros podemos aprender. Somos hijas de Sara y es por eso que es tan relevante e importante conocer aún más los detalles de la vida de ella. En el nombre santo y único de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, pues ya oramos, ya anunciamos cuál es el tema a tratar y ahora vamos a entrar en la palabra. Vamos a ver esos detalles tan importantes de esta matriarca que se llamaba Sarai, recuerden eso. Y vamos a ver el por qué Dios, cuando habla con ella, le cambia nombre. Miren, la Biblia es un bello libro, no solo de historia, un libro no solo de consejos, sino que es un libro lleno de profecía bíblica. Y lo más hermoso que podemos encontrar es ver cuando se cumple la promesa, cuando se cumple la profecía. Y aquí vemos en este momento en Génesis 21, para hablar de la matriarca, para hablar de Sara, esa mujer hermosa, bellísima, pues vamos a ver que la promesa se cumple en Génesis 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Miren qué maravilloso, hermanos, que Dios prometió y Dios cumplió. Esto, hermanos, es garantía para nosotros. Podríamos decir, pero hermana, si yo creo, sí, pero cuando vemos las cosas difíciles cuesta arriba, muchas veces nosotros nos cuestionamos y diríamos, Señor, ¿me estará oyendo mi oración? Señor, ¿estará conmigo en este momento tan difícil? Señor, ¿está usted presente y me está sosteniendo? Pues hermanos, no dudemos, porque Sara quizás no dudó, no que se rió, y eso es lo que vamos a ver, pero asimismo también vamos a ver de dónde vino la primera risa. Ahorita vamos a entrar en este detalle, y dice así: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, la doctrina de Dios. La doctrina de Dios para el pueblo de Israel y sus descendientes, hermanos. Aquí tenemos que aclarar esto porque nosotros estamos basando nuestra doctrina en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde dice ahí los hermanos de la iglesia que dejó Jesucristo, la iglesia de Jerusalén, ahí dicen los hermanos que nosotros las naciones, la circuncisión no va a ser de prepucio, de prepucio del miembro masculino, sino que va a ser de corazón. Así es que, hermanos, eso es lo más importante, que la circuncisión sea de veras una circuncisión de corazón, ¿verdad? Bueno, sigamos. Y dice así, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Vean, esto tiene una vinculación. ¿En qué momento se rió Sara? Vamos a retroceder un poquito y vamos a ir a cuando llegan los ángeles en Génesis 17, y es donde el Dios Todopoderoso, le cambia nombre a Sara, y dice así, y dice así, en la doctrina, cuando hablábamos de la doctrina que Dios le dio a Abraham y a Sara, lógicamente, entonces 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Este es el mandato. Y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Quiero aclarar el por qué ese énfasis del Señor de la circuncisión en la carne. Bueno, hay muchas perspectivas, hay mucha sabiduría y mucha riqueza en esta afirmación y lo que arroja para nosotros. Pero veamos solo 2 puntos, ¿verdad? Porque como les digo, hay mucho que hablar sobre este tema de la circuncisión, pero una de las cosas que leí que me encantaron fue que para los sabios judíos el cortar el prepucio significa apartarse de la dependencia de la carne. Es un corte carnal, ¿verdad? Es un capuchoncito que sangra y lo guardan, ese capuchoncito, como una señal que sí fue circuncidado y que ese niño tiene que ser apartado de la carne. Y también otra bendición agregada, que toda fertilidad, toda prosperidad, toda multiplicación y del mandato que Dios dio de crecer y multiplicar no viene del hombre, sino que viene de la voluntad de Dios. Así que esas son 2 riquezas que se le puede dar a esta doctrina, pero eso solo para Israel. El mundo árabe también se circuncidan sus varones, aún las hembritas, y se circuncidan a los 12 y 13 años, tal cual fueron los 13 años que Abraham circuncidó a su hijo Ismael. Y hermanos, aquí sigamos para comprender la vida de Sara, que es la que nos interesa, ¿verdad? Que está de por medio, pues, la doctrina de la circuncisión. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella un hijo.
Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces, el 17 quiero que tomen nota, mis amados, porque vean quién se rió primero, fue Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Hizo las dos preguntas del millón. Las dos preguntas del millón era de que él se rió porque le dio gracia saber que él iba a engendrar a esa edad, a los 99, y iba a tener entre su regazo, entre sus brazos, a ese hijo tan esperado por más de 25 años, que era Isaac. Entonces el nombre Dios se lo puso en este momento, no cuando Sara se ríe, no, es cuando Abraham se ríe. Y dice, el nombre Isaac es el que se ríe, pero el que se ríe con alegría, con benevolencia, con positivismo, no es una risa de burla. Entonces, en ese momento, cuando él se da cuenta que iba a engendrar un hijo y que de Sara iba a venir la descendencia del hijo de la promesa, y que Sara tenía 90 años, que era una ancianita, y él tenía también 99 años, entonces dijo Abraham: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo, hermano? Eterno. Para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también he oído: he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendraré y haré de él una gran nación. A Sara le prometió reyes, a Ismael le prometió príncipes. Esas son las dos naciones, que son los dos pactos que aparecen en Gálatas 4. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos de su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de la casa del siervo nacido en casa y el comprado el extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Y es por eso, hermanos, que el pueblo de Israel tiene esa señal en su órgano masculino. El pueblo de Ismael también la tiene. Nosotros, las naciones, no la necesitamos. ¿Qué necesitamos? A Jesucristo, que nos circuncide el corazón, el prepucio del corazón, para entrar al nuevo pacto, al pacto que nos da Jesucristo. Entonces vemos nosotros, hermanos, el cambio de nombre, vemos que quien se rió primero, vemos la promesa del hijo que iba a nacer en el siguiente año, y vemos el nombre del hijo. Entonces todo esto se da, hermanos, para que en este momento, pues en el capítulo 21, del 17 nos saltamos al 21, y vemos aquí que Dios cumple lo prometido. Quiere decir que del capítulo 17, 18, 19, 20 y el 21 había pasado un año. Entonces aquí tenemos a ya Sara, que es cuando ya se ríe. Entonces el 21 dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que me oyere se reirá conmigo. Esto, hermanos, es cuando nace ya el pequeñito, cuando ya tenía el niño más importante del Antiguo Testamento, que se llama Isaac. Isaac, hermanos, es un nombre bellísimo, porque imagínense, la risa es lo más maravilloso que nos pueda pasar. ¿Por qué, hermanos? Porque la risa es relajante. En la risa
pues los han estudiado de que la persona que se mantiene con un espíritu alegre, pues las enfermedades casi no tocan el cuerpo de esta persona. Duerme mejor y pues es una persona que tiene una visión más propositiva de la vida y le va mejor en todo. Entonces, ¿qué mejor que el hijo de la promesa se llamara Sonrisa, hermanos? Imagínense, Abraham se llamaba Padre Rabino de Pueblos, e Isaac se llamaba la sonrisa hermosa, la sonrisa buena, la sonrisa agradable. Esos son los patriarcas. Y Jacob, él no se llamó jamás mentiroso, estafador, no, hermano. Jacob significa el que se toma de la mano del carcañal de su hermano, porque carcañal es Ezequiel, y el seguidor del Dios de Israel. En verbo, Jacob es seguir al Dios de Israel, el verbo. Entonces Saraí, la princesita, ¿verdad? Pero aquí Dios le cambia nombre y le dice, ya no te llamarás princesita, sino que ya como madre te llamarás Sara. Un cambio de nombre, un cambio de estatus. Y dicen los sabios que Sara era tan bella, tan hermosísima, que tenía la gracia de una niña de 7 años, o sea, por eso se rió, o sea, que ella era sonriente, y su hijo también salió sonriente, hermanos, una gran gracia, una gran virtud que todos deberíamos de cultivar. La belleza de una mujer de 20 años, la sabiduría de una anciana de 100 años, y ella vivió 127 años. Los sucesos de la vida de Sara fueron algo gloriosos para mi modo de ver. ¿Y saben por qué, hermano? Porque lo más maravilloso es caminar a la par del marido, obedecerle al marido, estar sujeta como mujer prudente, como mujer sabia, y ayudarle en todo a su marido y acompañarlo en todas las decisiones, pero también ella era una mujer tan inteligente que supo también hacer que su marido luchara por mantener el matrimonio sólido, el matrimonio firme. ¿De dónde viene esta característica del ser femenino? Hermanos, viene del libro de Génesis. Vamos a ir a ver de qué material nos hizo el Señor a todas las mujeres, porque todas debemos de ser hijas de Sara y alcanzar esa sabiduría y ese ejemplo de mujer virtuosa como Sara. Entonces dice, fíjese bien, en la génesis de nosotros las mujeres está, digamos, en la raíz de nuestro material. Y es por eso que no nos creamos en el liberalismo, en que la mujer se tiene que comportar como que fuera hombre. No, hermanos. Nosotros tenemos que tomar nuestro rol, nuestro papel de que vamos a ser amadas como un vaso frágil, respetadas y llenas de toda clase de provisión de parte de los hombres, porque Dios nos hizo de la costilla del varón. Y dice en Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando Dios hace a la mujer, ocupa un verbo en la creación, un verbo exclusivo para la mujer, y el verbo es baná, hacer de un material que ya estaba construido, ya estaba fabricado. El material que ya estaba fabricado fue el del hombre, que el verbo es yatzar. Yatzar fue cuando Dios forma del barro al hombre, yatzar. Pero cuando ya el hombre estaba formado, ya estaba fabricado, Dios toma algo de lo más íntimo, de lo más oculto, es un hueso. Ese hueso, hermanos, se llama vaivén, la costilla en hebreo, que viene del nombre biná, que biná es inteligencia.
Entonces Dios nos dio una inteligencia adicional. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para ayudarle al varón, para ser útil, porque cuando Dios nos hace como una ayuda idónea. Y eso es Yetzer Kenedgo. Yetzer Kenedgo, hermanos, es el apoyo donde el hombre se sostiene. Y es por eso que nosotros las mujeres tenemos un papel grandísimo, somos co-creadoras, porque nuestro vientre se ha hecho, nuestro útero se ha hecho para que crezca 300 veces su tamaño y pueda darle cabida a un ser humano que Dios nos pone como huésped en nuestra cavidad abdominal. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todo está en la voluntad de Dios. La fertilidad del hombre con la circuncisión y es apartar a ese niño desde pequeñito de la carnalidad y saber que toda bendición viene de lo alto. Y la mujer es Baná porque ella fue formada, fue creada de algo que ya estaba formado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios, dicen los sabios, tomó algo tan dentro, cerca del corazón del hombre, que protege al corazón, protege la parte torácica? ¿Por qué? Porque quería que esta mujer fuera discreta, que esta mujer fuera prudente, que esta mujer fuera pudorosa, porque es una parte que no se ve, que esta mujer estuviera cerca del corazón del hombre, que esta mujer fuera la coraza de ese varón, que fuera la defensora. Por eso la Biblia nos habla que las esposas tenemos que ser hermanas de nuestros esposos, una hermana que vela por la seguridad, por la tranquilidad, por el cuidado. Yo a mi hija siempre le dije: hija, cuando usted se case, usted tiene que ser no solo esposa, amiga, amante, novia, sino que tiene que ser madre de su esposo. Usted tiene que cultivar su maternidad amando a su esposo como una madre ama a sus hijos, y eso le ha dado un gran resultado. Mi yerno me vive felicitando y me dice: mamá Rosy, qué hija la que me preparó para esposa. Entonces, hermanos, eso lo podemos conseguir todo, ¿verdad? Entonces, la palabra Baná es construyó Dios. Construyó de la costilla a un ser inteligente. Y como les decía, la construyó no de los pies para que no sea callejera, tampoco sacó un elemento de los oídos para que no sea una escuchadora furtiva y esté curioseando siempre, tampoco de los ojos para que tampoco esté deseando y viendo lo ajeno, codiciando. Tampoco la construyó de la boca, de la parte de la boca, para que no fuera charlatana ni mentirosa. Tampoco fue de las manos, para que no fuera ella, no fuera a robar, no fuera ella a hacer cosas indebidas con sus manos, algo que está tan a la luz de todos como los pies, las manos, sino que de algo interno, de algo que no se ve, de algo oculto, para que fuera modesta, pudorosa, casta, santa, para que fuera solo de su marido. Porque escrito está, hermanos, que como ella sedujo a su marido para que comiera el fruto prohibido, entonces Dios la ubicó en un papel donde ella iba a tecer, a complacer a su marido en todo, donde el marido iba a ser la cabeza y ella iba a ser la que ejecutara las decisiones del marido. Así es que, hermanos, esto es algo glorioso, porque los sucesos de la vida de Sara nos dan, hermanos, una fuerza a nosotros las mujeres para saber que ella es considerada el ejemplo de la iglesia. Nosotros debemos de ser llamados hijos de Sara y ella madre de nosotros, por obediente, por sumisa, porque le decía a su esposo: mi señor. Y ahora eso les parece ridículo a mucha sociedad, les parece fuera
de esta generación, pero ese ha sido el fracaso. Por eso es que hay tanto divorcio, hermanos, por eso mismo. Entonces, volviendo al hijo de Sara, cómo ella lo educó. Fíjense de que el acróstico del hijo de Sara, de Yitzhak, tiene una abreviatura, tiene la I, la TZ, porque estamos hablando de hebreo, la J, la A y la K, que significa, en la abreviatura, florecerá la ley en el mundo. Eso significa en el acróstico de Yitzhak. Pero asimismo también tiene un valor numérico cada una de las letras del hijo de Sara, de la sonrisa, que es la I, vale 10. Son los 10 mandamientos, mis hermanos, que rige a todo creyente. Todo creyente es la ley moral eterna, las 2 tablas de la ley. Después tenemos la Sadi, que Sara, esa vale 90, que Sara dio a luz a los 90 años. Perdón, la Yin. Después tenemos la Chet, que vale 8, que fue circuncidado este niño a los 8 días. Después tenemos la Kof, que vale 100 y que sabemos que el padre lo tuvo al hijo de la promesa en sus brazos, a Isaac, a los 100 años. Entonces, todo está en una perfecta riqueza de la raíz hebrea, hermano. Y eso es lo maravilloso, porque amamos más la palabra cuando entendemos más. Cuando tenemos más revelación, nosotros amamos más la palabra. Y quiero ir finalizando, mis hermanos, con la vida de Sara, porque es una matriarca, porque es nuestro ejemplo de fe, con lo que habla Gálatas 4. El libro de Gálatas, hermanos, nos habla de 2 pactos, y con esto termino. El pacto en la carne y el pacto en la celestial, el pacto en la libre. Y dice así, Gálatas 4, 21. Decidme, los que queráis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Hermanos, Dios en la gran sabiduría, a Ismael es llamado el hijo de Agar, el hijo de la esclava. Y a Isaac es llamado el hijo de la esposa, el hijo de la libre, de la escogida de Dios, porque lo otro fue en la carne, recuerden eso. Entonces dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar. Vuelve a decir la sabiduría que Ismael es hijo de Agar. Vuelve a salir la sabiduría que Ismael es hijo de la esclava. Tomemos nota, hermanos, para que no nos confundamos ni nadie nos confunda. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Oigan, Arabia, hermanos. Arabia es la nación de 12 príncipes. Los árabes son los hermanos que iban a ser como un potrillo salvaje, ¿verdad? Como un burro salvaje, que entre ellos se iban a golpear. Y así es. Las 12 reinos, que hoy son 22, se golpean unos con los otros y se hacen guerras entre ellos, hermanos. No se llevan nada de bien, tal cual está profetizado. Entonces, y dice, porque Agar es el monte Sinaí que está en Arabia. Hermanos amados, les voy a explicar. Por la pura misericordia de Dios, yo he ido 18 veces al monte Sinaí. O sea, es un regalo que hasta yo me río de eso, de ver lo que Dios ha hecho con mi vida. Llevarme 18 veces al monte Sinaí, porque he recorrido la Tierra Santa 21 veces, solo 3 veces no he visitado Egipto.
Y hermanos, la cordillera del Sinaí comienza en la península del Sinaí y termina en la península de Arabia, en el desierto árabe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las tablas de la ley Dios las dio en la península del Sinaí, en el lado occidental del Mar Rojo. Y en el lado oriental, al pasar el Mar Rojo, pero no el mar que pasó Moisés, sino que el mar que geográficamente sale la montaña de la península del Sinaí y cruza hasta la península arábica, que es donde está todo el mundo del Islam, los primos, como dicen ellos, de los israelitas. Entonces, allí hay esclavitud. Es más, ahí dicen que está el monte Sinaí. Por supuesto que está el monte Sinaí, hermanos, que cuando nosotros vamos al monte Sinaí, empezamos a ver una cordillera de montes y que vemos montañas, cordillera, y caminamos desde el Cairo hasta llegar al monte de Moisés, que es el monte más alto, que es la montaña más alta. Recorremos unas 10 horas en automóvil, en bus, 10, 12 horas, y llegamos a la explanada de la cordillera del Sinaí y ascendemos al monte de Moisés, que es el monte pico más alto, donde Dios dio las tablas de la ley. Pero estamos hablando de la cordillera del lado del árabe, del lado justamente de las 12 príncipes. Entonces, ese es otro rollo. Entonces, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, no en la península de Sinaí, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, por supuesto, hermano. Ustedes vemos los ataques, fíjense que solo Jerusalén ha sido invadida 26 veces, destruida por los imperios más poderosos, menos el de Grecia. Y Grecia fue el único imperio que no la destruyó. Después ha tenido destrucciones, divisiones, ha tenido, hermanos, solo cosas devastadoras. Y Jerusalén significa la ciudad de paz, y paz no ha tenido. Y es por eso que Dios nos pide que oremos por la paz de Jerusalén, porque no la tiene. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre Sara. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, porque ella era estéril, esa mujer. Por eso ella se le ingenió de que su marido se metiera con su esclava. Hermanos, yo les digo una cosa, qué mujer más increíble. Ya me imagino que yo le digo a mi esposo, que ya partió con el Señor y que vivimos casi 40 años de matrimonio, mira, Fito, aquí está esta chica joven, guapísima, y que pues andaba una noche con ella y dejarla embarazada. Yo no lo presto por nada del mundo, hermano. Y esta mujer, qué confianza tenía en Dios y en su marido, que le dio la esclava jovencita, porque era una ancianita. Y dice, así que, hermano, nosotros con Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Bueno, más claro no se puede explicar más. Está clarísimo quién persigue a quién. ¿Quién va a dudar de esta palabra? El que duda de esta palabra es porque no es de este rebaño, no es de nosotros. Los que dudan, los que dicen es mentira, eso no puede ser, que eso ya lo manosearon. Hermano, ni discuta con esa gente, porque no vale la pena. No vale la pena cuando ya le pongan en duda esta bendita y eterna palabra. ¿Para qué estar hablando con gente que es, digamos, irrespetuosa y blasfema? Así que, hermanos, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor, porque hemos visto una introducción al personaje más maravilloso de las matriarcas, a Sara, la madre de Israel, la mujer ejemplar, la mujer profetisa, la mujer hermosísima, la mujer
que se sujetó a su marido en todo y aún lo hizo cambiar de opinión a su marido, y Dios la respaldó cuando fue la expulsión de Agar con el hijo. Y le dijo, ay, aquel bien afligido, ay, ¿cómo voy a hacer? Sara me está diciendo que expulse a mi hijo Ismael y a la esclava. Y Dios le dijo, haz lo que Sara te dice, porque yo voy a velar por tu hijo allá en el desierto. Entonces aquel lo expulsó. Lo expulsó, porque Dios estaba en todo con Sara. Y así va a estar con las mujeres sujetas, respetuosas, amantes de su marido, amantes de su hogar, defensoras de su matrimonio, defensoras de su casita, de su hoguera, porque hogar viene de la palabra hoguera y matrimonio viene de matriz, de donde hay vida, matrimonio de matriz. Así es que, hermanos, defendamos a nuestros maridos, a nuestros hijos, defendamos la iglesia de Cristo como madres, como Sara defendió a su marido y a su hijo Isaac. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y los esperamos el día de mañana porque vamos a seguir con estas bellísimas enseñanzas, que todavía tenemos mucho material para seguir hablando de esta matriarca maravillosa, de Sara, la matriarca, la esposa del profeta, del rabino y del padre de naciones, Abraham. Shabbat Shalom.